Bueno, ahora continuamos. Como mencionábamos, de las instituciones jurídicas y en específico civiles, vamos a empezar, como lo mencionamos en la cápsula anterior, con el parentesco. Y vamos a decir como concepto del parentesco que se refiere a los vínculos reconocidos jurídicamente entre los miembros de una familia. Y esta relación se organiza en líneas y se mide en grados y tiene como características la de ser general, permanente y abstracta. Es el vínculo jurídico entre dos personas en razón de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción, y al ser reconocida esta relación se generan derechos y obligaciones entre los integrantes de la familia o parientes. Como fuentes del parentesco, es la relación jurídica que nace entre personas que descienden de un progenitor común, y las fuentes de este parentesco son el matrimonio, la filiación y la adopción. El matrimonio es fuente del parentesco por afinidad y la filiación por consanguinidad y el parentesco civil por la adopción. Ahora, las clases de parentesco tenemos por consanguinidad y este parentesco existe entre personas que descienden de un tronco común. En virtud de los avances tecnológicos y científicos, en la actualidad se regula el parentesco consanguíneo que existe entre el hijo producto de la reproducción asistida y los cónyuges y concubinos que hayan procurado el nacimiento para atribuirse el carácter progenitor o progenitores, pero no crea parentesco entre el donante y el hijo concebido por la donación de las células germinales en el proceso de reproducción asistida. Se equipara igualmente al parentesco por consanguinidad aquellos vínculos que nacen de la adopción plena entre el adoptado, él o los adoptantes y los parientes de estos. Como si fuera hijo consanguíneo, no se trata de la adopción plena. Ahora, también tenemos una clase por afinidad, y el parentesco por afinidad es el que nace por el matrimonio o concubinato entre el hombre y la mujer y sus correspondientes parientes consanguíneos. También tenemos el civil, es el que se adquiere por la celebración de una adopción simple. El parentesco se genera entre la familia originaria del adoptado e igualmente entre el adoptante o los adoptantes y el adoptado. Ahora, la relación del parentesco tenemos grados, y el parentesco por consanguinidad y afinidad se establece en líneas y grados. El grado se forma por las generaciones de ascendientes y descendientes. También tenemos líneas que varios grados forman lo que se llama la línea del parentesco, y existen diversos tipos de líneas de parentesco. Tenemos la recta, que está compuesta por la serie de grados entre personas que descienden unas de otras, y en esta los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas excluyendo al progenitor. La transversal, que está formada de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras provienen de un mismo progenitor o tronco común. En esta los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran excluyendo nuevamente el progenitor o tronco común. También tenemos ascendente, que es la que relaciona a una persona con su progenitor o tronco del que procede. También tenemos descendente, que es la que relaciona al progenitor con los que de él descienden. Y también la misma línea recta es ascendente o descendente dependiendo del familiar a partir del cual se desea establecer la relación de parentesco. Por ejemplo, la línea recta es ascendente de los hijos o nietos respecto de los padres o abuelos. La línea recta es descendente de los padres o abuelos respecto a los hijos o nietos, bisnietos, etc. También la línea transversal ascendente o descendente dependiendo del familiar a partir del cual se desea establecer la relación de parentesco. Por ejemplo, la línea recta es ascendente de los hijos o nietos respecto de los padres o abuelos. La línea recta es descendente de los padres o abuelos respecto a los hijos o nietos, bisnietos, etc. Y la línea transversal ascendente entre sobrinos y tíos es descendente entre tíos y sobrinos. Igualmente puede ser igual o desigual. Es igual cuando los parientes pertenecen a la misma generación, por ejemplo, los hermanos o los primos de una misma generación. Es desigual cuando la distancia generacional entre los parientes es diferente, por ejemplo, los tíos y los sobrinos. Ahora,
El parentesco permite establecer el orden en virtud de la cercanía, como consecuencia de la cual los parientes podrán exigir o deberán cumplir derechos y obligaciones, respectivamente, derivados de la filiación, o bien establecer los casos en que se generan prohibiciones, como en el matrimonio o en la adopción. Los efectos del parentesco: tenemos que como consecuencia del parentesco se establecen entre los miembros de la familia derechos y obligaciones que estos protegen. Y el parentesco por consanguinidad: los derechos y obligaciones que nacen de este tipo de parentesco son los relativos a los alimentos, la sucesión legítima, el ejercicio de la patria potestad, la tutela legítima, prohibiciones, por ejemplo, la que establece que los hijos sujetos a patria potestad solamente podrán vender a sus padres los bienes comprendidos en la primera clase ya se vio. También el parentesco por afinidad. En este tipo de parentesco solo se establecen prohibiciones o limitaciones respecto a la realización de actos jurídicos o su intervención en ellos. Por ejemplo, ejecutar actos de violencia familiar. Ahora, el parentesco civil: se establecen los mismos derechos, obligaciones y prohibiciones que en el parentesco por consanguinidad, pero solo entre él o los adoptantes y el adoptado. Ahora vamos a continuar con lo que es la adopción. Y la adopción es el estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la situación de hijo de él o de los adoptantes, y a estos los deberes y derechos inherentes a la relación paterno-filial. La adopción es el vínculo filial creado por el derecho. Ahora, los principios que rigen la adopción: en todos los casos de adopción se considerarán preferentes los intereses del adoptado sobre los de los adoptantes. También el que adopta tendrá respecto a la persona y los bienes del adoptado los mismos derechos que tienen los padres respecto de las personas y los bienes de los hijos. También el adoptante o los adoptados darán nombre y sus apellidos al adoptado. Cuando se realiza un procedimiento de adopción, en todo momento debe asegurarse, por seguridad del menor, en el interés superior de la infancia, que las personas y entidades cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido debidamente asesoradas e informadas por la autoridad competente, pudiendo ser el sistema o Consejo Nacional, Estatal o Municipal de Familia, sobre las consecuencias legales de la adopción y del consentimiento otorgado. En este último caso, sobre las consecuencias de la ruptura de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen. También el consentimiento ha sido otorgado libre de vicios ante cualquier persona, como se ha señalado antes, previa asesoría y por escrito, ratificado ante el juez que conozca el procedimiento de adopción, en el caso que medie urgencia, ante el agente del Ministerio Público, en el que deberá entregar al juez el documento en que consta el consentimiento y la causa de urgencia. También cerciorarse que en el consentimiento para la adopción no ha habido pago o compensación alguna. También cuando se trate o cuando sea la madre que ha alumbrado al menor la que otorgue el consentimiento para la adopción, lo proporcione por lo menos 20 días después del nacimiento de su hijo. También el adoptante o los adoptantes, según el caso, ha recibido por parte de la autoridad competente, ya sea el sistema o Consejo Nacional, estatal o municipal de la familia, la debida asesoría y capacitación sobre los alcances psicológicos, afectivos y jurídicos de la adopción. Y en el caso de las madres menores de edad no emancipadas, el consentimiento otorgado se haga conforme a lo establecido a la ley. También las autoridades velen y provean al menor sujeto a adopción un hogar y condiciones para desarrollarse integralmente, con calidad de vida y en un medio familiar armonioso y saludable. También, desde la solicitud, durante el trámite y hasta que éste concluya, él o los adoptantes deben probar que gozan de salud física y emocional para cumplir con las funciones que el ejercicio de la maternidad y o paternidad derivada de la adopción exigen. Ahora vamos a hablar sobre el matrimonio, y del matrimonio podemos decir que jurídicamente y en el ordenamiento civil se define como la unión voluntaria libre de vicios de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en la que ambos se procuran respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua.
pudiendo o no procrear hijos de manera libre e informada sobre la base de la paternidad y maternidad responsables. Para que éste tenga el reconocimiento y efectos legales, se requiere que se celebre ante la autoridad administrativa correspondiente y que es el juez del registro civil, y que se cumpla con las formalidades establecidas por la ley. Ahora, los fines del matrimonio, de conformidad con lo que acabamos de decir, es estabilizar las relaciones sexuales, crear una familia y libre procreación, generar en ella condiciones de óptimo desarrollo e igualdad, cohabitación y fidelidad, la ayuda mutua, la generación de deberes, derechos y obligaciones. Y como naturaleza jurídica podemos decir que la doctrina ha debatido sobre la naturaleza del matrimonio. Y dicho debate puede ser explicado de esta forma, que existen dos elementos a tomar en consideración para explicar jurídicamente a la institución, que es el acto jurídico y la relación jurídica. Por cuanto sea el acto jurídico, se refiere a que su existencia, reconocimiento y efectos están sujetos al cumplimiento por parte de los contrayentes y a los requisitos y formalidades que para su celebración se establecen en la ley. Y en lo relativo a la relación jurídica, implica la necesaria existencia de la manifestación de voluntad de los contrayentes en el acuerdo de voluntades para celebrar el matrimonio, que tiene como resultado la creación de una relación jurídica o vínculo familiar sancionada por el Estado. Ahora, después de esto vamos a pasar con lo que es el divorcio. Y la acción de divorcio es exclusiva para el ejercicio de los cónyuges. Solo se extingue por la muerte de o de ambos consortes y no es transmisible, imprescriptible e irrenunciable anticipadamente. La acción se extingue también por reconciliación de los cónyuges y, y la que deberá hacerse del conocimiento de la autoridad competente después de haber interpuesto la demanda de divorcio. Entonces, el divorcio es la forma jurídica de disolver el matrimonio y solo es válido mediante la sentencia de una autoridad judicial competente que declare disuelto el vínculo matrimonial, a la petición de uno o ambos cónyuges con fundamento en las causas y formas establecidas en la ley. Y así, la legislación mexicana define el divorcio como aquella acción que disuelve el vínculo de matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Ahora, también tenemos el tipos de divorcio, y los tipos de divorcio tenemos el divorcio voluntario, que es administrativo, voluntario o voluntario contencioso, necesario o causal, unilateral por la vía judicial. El divorcio voluntario es esta clase de divorcio que se da como consecuencia del acuerdo de voluntades entre los cónyuges para terminar el matrimonio. El divorcio administrativo procede del divorcio administrativo cuando después de un año de celebrado el matrimonio, ambos cónyuges deciden divorciarse. Se requiere para poder ejercer esta acción que los cónyuges sean mayores de edad, que hayan liquidado la sociedad conyugal, que la mujer no esté embarazada, que no tengan hijos en común o teniéndoles sean mayores de edad, que ni los hijos o uno de los cónyuges requieran alimentos. En este caso, el juez de registro civil será la autoridad competente, previa identificación de los cónyuges, levantará un acto en la que hará constar la solicitud de divorcio y lo citará a los 15 días para que ratifiquen su solicitud. Bueno, hasta aquí concluimos esta parte y continuamos viendo todavía estas de las instituciones jurídicas civiles en la siguiente cápsula.